Estoy en comunicación con el general del ejército peruano, Wilson Barrantes, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Perú. Wilson, muy amable como siempre por aceptar la entrevista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto y un saludo a toda la audiencia que nos sigue por este medio. ¿Cuáles son las fallas de la inteligencia peruana? Porque cada vez hay más protestas y lamentablemente mayor es la cantidad de heridos y víctimas, no solo de los manifestantes, sino de la Policía Nacional del Perú. Bueno, el primer problema es la ley, el decreto legislativo 1141 que regula y que supuestamente iba a potenciar el sistema de inteligencia, fue todo lo contrario, porque lo que ha hecho es dislocar la relación que hay entre la Dirección Nacional de Inteligencia versus los otros órganos. Y más aún, la Fuerza Armada no realiza inteligencia de los campos no militares. Entonces ahí encontramos pues que hay una suerte de una castración de la inteligencia. La realidad es un océano de acontecimientos, entonces no puede uno solamente circunscribirse a un aspecto de la vida, ¿no? Entonces, eso es el problema, el gran problema de nuestro sistema de inteligencia nacional, que hay que modificar la ley, hay que empoderarla nuevamente al sistema como ha sido en todas las épocas y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Siempre hay una cabeza que dirige el sistema, orienta, da pautas, pero aquí lamentablemente se ha castrado esa posibilidad con la ley que se formuló el 2012, ¿no? ¿Cómo se logra la pacificación del Perú? Mira, también esa es otra parte interesante porque lo que en cualquier situación lo que se tiene que evitar es llegar a la escalada del conflicto, ¿no? Hay problemas, como en todos los países, aquí nosotros, según la Defensoría del Pueblo, tenemos más de 200 conflictos sociales. ¿Eso qué significaría? Que la solución pasa por la negociación. Tiene necesariamente que entrar a la negociación. No puede existir, digamos, la solución del problema unilateralmente desde el punto de vista del Estado o del punto de vista de las comunidades que son las que lideran este proceso. Entonces, lo que tiene que hacerse acá es aproximar a ambos sectores, tanto el Estado como las organizaciones sociales, y llegar a un entendimiento. Y llegar, pues, como en la teoría de negociación, hay gente que gana, bueno, en este caso hay que llegar a donde todos ganemos, ¿no? O sea, gana el Estado, gana la comunidad, gana la empresa. En la gran problemática tenemos que ganar todos, pero aquí el problema es que esto no ha tenido efecto porque lamentablemente acá hay una hiper mega corrupción que neutraliza toda posibilidad de solución del problema. Porque la empresa, yo aquí quiero decir lo que yo supongo. ¿Por qué? Porque no hay forma de no poder ver el problema desde la perspectiva de la solución si es que uno no entiende que alguien ha negociado corruptamente, ¿no? Porque no se puede favorecer necesariamente a la empresa y dejar de lado a la comunidad. Tiene que haber un entendimiento. Entonces, esto es lo que pasa en el Perú, la mayoría de conflictos. Y bueno, y los problemas de ahora que estamos mirando son conflictos de orden político. Los que hablamos, los otros son conflictos sociopolíticos o socioeconómicos. Pero la problemática que estamos enfrentando hoy en día es el hartazgo del sistema neoliberal en el Perú que ha sido extremo, pese a que la Constitución dice que la política económica debe ser una política social de mercado. Sin embargo, acá se ha empleado una política liberal. Y sin embargo, dice la Constitución que es política social de mercado. Sin embargo, hay algunos artículos que son extremadamente liberales, como es los contratos ley que excluyen al Estado peruano de la solución de los problemas. Y como estos se han negociado corruptamente, entonces de alguna manera comienzan a anidar en el tiempo grandes problemas, ¿no? Y cuando uno suma todos estos problemas, ya esto tiene un enfoque ya netamente político. Y eso es lo que estamos mirando ahora, después de 22 años de no haberse puesto de perfil el Estado, nos encontramos ante una realidad en donde vemos que existe dos maneras de ver, la realidad virtual, que es la que mira el gobierno y la derecha, y la realidad, el mundo real, que es el que vive el poblador de a pie, el hombre del campo, el campesino, el comunero, el ¿Y agricultor, qué realidad y mira a que la izquierda?
porque también ve Eh, una realidad virtual, una realidad donde ellos imaginan que incluso este gobierno legítimo, constitucional, es una dictadura y se produce genocidio. O sea, la izquierda también no, tiene una visión perversa no, y no, yo, conspiradora. yo, yo trato de desideologizar mi opinión porque no trato de ponerle una carga ideológica ni de izquierda ni de derecha, simplemente estoy haciendo una descripción del mundo real y del mundo virtual. Y el mundo virtual, ahí caben los gobiernos de izquierda, de derecha, todo la forma de ver el problema, cada uno con sus matices, pero crean ese mundo de descontento, ese mundo que hoy en día lo estamos mirando. Y bueno, le comenzamos a echarle la culpa pues a medio mundo, ¿no? Un poco más le echamos la culpa a los extraterrestres, le echamos la culpa a los rusos, a los chinos, es decir, acá le echamos la culpa a cualquiera y cabe, digamos, la posibilidad de que puedas agarrar alguito, ¿no? Pero eso no es real, porque ¿sabes qué ocurre también, mi estimado Juan? Que estamos viviendo un proceso de guerra híbrida, no solo en la guerra externa, sino en una guerra interna. Este es un proceso híbrido, en donde confluyen todos los males: narcotráfico, minería ilegal, contrabando, corrupción, todo eso confluye y no podemos definir, o por lo menos el Estado no puede definir por dónde está el problema. Por eso es que nos encontramos que un presidente del Consejo de Ministros como Alberto Tarola comienza a decir que va a evitar que lleguen a Lima la gente. Pues es imposible, o como que vamos a evitar que los peruanos vayan para Bolivia o los bolivianos vengan al Perú, porque es una frontera abierta. Es una frontera abierta que no se puede, necesitaríamos pues 100.000 hombres para ponerlos en la frontera a controlar metro por metro. Y Wilson, hay Entonces, una cosa que aquí, por ahí no se entiende en la comunidad internacional, que es los extremos que está tomando en general la prensa en el Perú. Hay sectores que dicen que hay grupos terroristas que quieren desestabilizar al gobierno y hay otros sectores que dicen que hay una dictadura en el Perú, que se genera un genocidio. Debe haber un punto de equilibrio. En este caso, ¿qué es lo que está viviendo el Perú? mira, nosotros en los últimos 20 años hemos tenido una prensa mercenaria, concentrada. Estamos hablando en el Perú, una prensa concentrada, y ahí no hay ninguna, digamos, ningún error en lo que estoy definiendo, una prensa concentrada definida que vivía de las dádivas presupuestales del Estado peruano. Resulta que en 2 años se les ha cortado esta millonaria entrega de dinero, como 200 billones de soles al año. Entonces, prácticamente resulta entonces que cualquiera que le corta, comienzan a satanizarla como gobierno terrorista, terrorista, corrupto, terrorista, corrupto. Pero la realidad es otra, porque si queremos hacer una analogía, por ejemplo, de comparar a Pedro Pablo Kuczynski, a Toledo, a Ollanta, a Vizcarra, son ampones pues de alta marca, de alta gama, por decir, pues, un Porsche versus un Tico, que sería el comportamiento piraña, digamos, pájaro frutero de Castillo. Pero eso lo podemos nosotros vender virtualmente de esa Pero manera. Castillo, a diferencia de los otros presidentes, no atentó de una manera violenta contra la democracia. No, 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 por eso estamos hablando. Pero aquí se ha vendido, digamos, se ha vendido eso. Por eso es que en este momento hay una protesta que tiene un contenido político, en donde hay evidencia un hartazgo con el sistema, un hartazgo contra el centralismo, que trata pues al hombre de a pie, al andino, al campesino, como si fuera un ciudadano de tercera categoría, ni siquiera de segunda. Hemos escuchado a Alan García que hablaba, que decía que 400.000 personas no pueden poner de pie ciudadanos de segunda categoría al resto del Perú. O sea, ciudadanos de segunda categoría, él decía que eran la gente que pertenecía a estas etnias, y en el Perú tenemos más de 48 a 50 etnias, 48 dialectos y 3 lenguas. O sea, aquí somos un país multicultural, multilingüe. Entonces, no podemos decir que el Perú es de blancos o de europeos. No, el Perú es un país multicultural. Entonces, desconocer esa realidad y tratar, por ejemplo, como se llegó a un extremo, y ahí es donde yo quiero afirmarme en lo que dije, ¿no? Nosotros no reconocemos en el Perú que ya haya y sigue existiendo el terrorismo. El terrorismo se acabó a partir del año 1999. Lo que hay en el Perú a partir de esa fecha es narcotráfico puro y duro. Y esto que estamos viendo son los coletazos del narcotráfico.
tanto políticos, tanto periodistas, medios de comunicación vinculados al narcotráfico, porque las ¿Quiénes empresas y toman los los medios, aeropuertos del Perú? Que esto es grave, esto es una mira, acción terrorista. claro, por eso es lo que pasa que acá en el Perú la ley de terrorismo tiene matices ideológicos, o sea, solamente se puede ser terrorista en el Perú si eres Sendero Luminoso y del MRTA. Pero el Y se terrorismo no es tiene, ideológico, Wilson. no, pero aquí en el Perú, estúpidamente, el Fujimorismo dictó una ley que hasta hoy no la quieren deshacer. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo el terrorismo como un tema vigente. Mira, tal es así que yo cuando he salido de la DINI me encontré que todavía el terrorismo es una amenaza en el papel para el Estado peruano, que el COVID es una amenaza de segundo orden en el número de las amenazas para el Estado peruano. O sea, una perfecta estupidez, un mamarracho. ¿Por qué? Por el tema presupuestal. Acá el tema presupuestal de manejo de los recursos, eso es lo que ha generado que todo el mundo siga sosteniendo determinada amenaza, pero la realidad es otra. El peruquín no sabe que ahora estamos cerca de 900 toneladas oficialmente de clorhidrato de cocaína y cerca de 90.000 oficialmente de hectáreas de hoja coca, cuando en realidad estamos cerca de 150.000 y el doble o el triple en toneladas métricas. Entonces, eso es una jugosa cantidad de dinero que alimenta la economía de locales y que distorsiona la economía nacional, el Producto Bruto Interno y las cuentas macroeconómicas del Estado. Entonces, si no queremos ver eso, entonces seguimos equivocándonos y matando gente, porque mira, cuando al soldado le dices, va usted a combatir el terrorismo y él encuentra solamente dos posiciones, amigo, enemigo, 0-1-0-1 es binario. Entonces, y no tiene que ser de otra manera más que de esa. Por eso es que acá el error está en el ministro del Interior, que le convenció a la señora para decir que acá había terrorismo, que todo lo que había era terrorismo, desde el punto de vista de la DIRCOTE, que también debe ser responsable de esto, y los adláteres de estas personas que salieron a hablar que todo este era el terruqueo. Y ahí está la consecuencia. Ya estamos cerca de 50 muertos. Entonces, esto acá, y le digo con toda sinceridad, no se escapan del terrible destino de los juicios de la historia en materia de derechos humanos. Yo, que participé en 27 procesos penales, estoy mirando el sufrimiento de gente ochentera que sigue padeciendo de aquellas eufóricas actuaciones que tuvieron en su momento y donde la prensa exacerbaba, maten los malditos y no sé cuánto decía la prensa en esa época. Y hoy nadie le dedica ni siquiera una protesta cuando condenan a alguien a 30 años, 25 años. Gente que de 80 años que le metan 30 años, pues ya está condenando a la pena de muerte. Entonces, por esa razón es que nosotros cuando decimos la verdad, obviamente generamos controversia porque estamos chocando con el bolsillo de aquellos corruptos que siguen haciendo ver que en el Perú hay terrorismo, pero solamente por los presupuestos. Esa es la terrible realidad. Y aquí hay que decirlo así, porque ya estamos próximos a un proceso electoral y esto te tiene que cortar y cambiar. Muchísimas gracias, Wilson. Muy amable como siempre. Que Gracias, viva el gracias Perú. Juan. Que viva el Perú.